Dios le bendiga en esta tarde. Aquí con ustedes su siervo, Rafael Barrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio. Pastorea el doctor Marvin Osborne, allí en la ruta 60 de Birmingham a Wayman. Ahí estamos en una iglesia de habla inglesa, donde servimos al Señor en lo que Él nos ayuda y nos permite hacer. Y le invitamos a que nos visite. Si entiende un poco del inglés, allí va a recibir la palabra de Dios y va a recibir del amor de Dios. Y en el día de ayer, perdónenme, estamos hablando del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y estuvimos hablando acerca de esa palabra que aparece en la epístola del apóstol Pablo, capítulo 5 y versículo 22, como paciencia. Y dijimos que hay tres palabras que se definen como paciencia en el Nuevo Testamento. Entre las tres más o menos aparecen 50 veces. Pero en este versículo específicamente dijimos que la palabra que utiliza el apóstol Pablo es macrothumia. Macrothumia, y que se puede definir también no solamente como paciencia, sino como estamina, como resistencia, como fidelidad, como firmeza, como perseverancia. Ayer dijimos algo que no es correcto y quiero corregirlo en el día de hoy en cuanto a lo que es la paciencia que se refiere al apóstol Pablo a través de esta palabra macrothumia. La paciencia que se refiere el apóstol Pablo a través de esta palabra es aquel control que ejercemos para no responder rápidamente a un mal que nos han hecho. La palabra que paciencia causa aquí el apóstol Pablo es el control que nosotros ejercemos para no responder rápidamente a un mal que nos han hecho. Por eso cuando leemos en el Salmo 86 y versículo 15, y aparece esta frase 3 veces, como dijimos ayer en el Antiguo Testamento, el versículo dice: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, ¿ve? No responde rápidamente a un mal que le hagan, y es lento para la ira y grande en misericordia. La frase ahí, lento para la ira, la traducción al griego de esa frase en hebreo es macrothumia, y eso es entonces lo que nos ayuda a entender por qué también el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, 12 al 15: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué? De paciencia. Vestirnos de paciencia, así como nos vestimos físicamente de una manera agradable o de una manera de acuerdo a donde vamos a estar y a con quien vamos a compartir. Así lo hacemos como espirituales, como hijos de Dios. Nos tenemos que vestir de una manera agradable a Dios, y eso incluye vestirnos de paciencia. Y dice el versículo más adelante en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 15: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí vemos de nuevo la palabra, no queriendo que todos perezcan, o no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios es paciente. Dios es lento para entonces venir y tomar la decisión de enviar a Jesucristo a buscar a su iglesia hasta que no se salve la última alma que necesita ser salva para el Señor Jesucristo. Decía más el apóstol Pedro: por eso nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad en diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. El Señor está esperando. El Señor está dándole tiempo a cada uno de aquellos que todavía no han venido a Cristo, de que hagan ese ejercicio y vengan a los pies del Señor Jesús y lo reciban como Señor y Salvador. Esa es la palabra macrothumia. Cuando salimos afuera, cuando estamos compartiendo en la iglesia,
cuando estamos quizás en la carretera. Tenemos que vestirnos, como dice el apóstol Pablo, de paciencia. A veces tenemos experiencia cuando vamos al supermercado, cuando vamos quizás a algún lugar que tenemos que hacer una fila y de repente alguien corta enfrente de nosotros y nos quita el espacio que nosotros íbamos a tener. O en un estacionamiento, cuando alguien viene a estacionarse en el parking que ya nosotros veríamos a tener. O cuando estamos en la carretera y de repente alguien, hace un corte hacia nuestro carril y se pone enfrente de nosotros sin nosotros esperarlo. En esos momentos dados quizás perdemos un poquito la paciencia, pero tenemos que aprender a tener el control, de no responder, con ira o con venganza. Lo mismo cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos ofende, También, esa es la palabra paciencia, macrothumia, y es un fruto del Espíritu, la paciencia, para que seamos como Dios es, lento para la ira y grande en misericordia. A eso se refería la palabra macrothumia, o se refiere en el versículo de fruto del Espíritu como la paciencia. Así corregimos el error de ayer, oramos de nuevo dando gracias al Señor, porque nos permite darnos cuenta de los errores y corregirlos. Y para ustedes que reciban aún mayor bendición los que están escuchando la palabra de Dios. Gracias por esta tarde, bendice este tiempo y esta palabra. Señor, a ti la dejamos para que tú obres y, Padre amado, muchos entiendan que tú estás esperando todavía, paciente, Señor, con aquellos que no quieren o no han creído en Cristo como Señor y Salvador. Hay tiempo todavía hasta que tú determines, Señor, cuándo es el tiempo final. Tú eres paciente, lento para la ira, y estás esperando para aquellos que necesiten venir a Cristo, confiesen al Señor Jesús como Salvador y lo reciban en sus vidas, y así puedan recibir de parte tuya salvación y vida eterna. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.